Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estoy con mis colegas para analizar hoy que el Senado rechaza la acusación constitucional en contra del exministro Víctor Pérez. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, hay que recordar que esta acusación constitucional contra Víctor Pérez fue suscrita por los diputados Camila Rojas, Gabriel Asensio, Víctor Torres, Gabriel Boric, Jorge Brito, Carmen Hertz, Tomás Hirsch, René Zafirio, Rodrigo González, Pamela Giles, Jaime Naranjo, Luis Rocaful y Alejandra Sepúlveda. Esta consistía en 3 capítulos. El primero estaba centrado en el orden público y las medidas que se han adoptado en ese sentido, sobre todo por lo que fue el paro de camioneros. El segundo capítulo constaba del principio de igualdad ante la ley, que, según los acusantes, había un tratamiento diferenciado entre diversos tipos de movilizaciones, por ejemplo las de la apruebo y la del rechazo. Y el tercer capítulo constaba del ámbito jerárquico que le corresponde al secretario de Estado respecto al accionar de Carabineros de Chile. Ahí hubo toda una polémica debido a que en una de las sesiones de la comisión revisora de la acusación se dio a entender como que el Ministerio del Interior no era el encargado de controlar a Carabineros porque todo este tema de estado de excepción constitucional y hubo una polémica con el Ministerio de Defensa y cuestiones así. Entonces por ahí intentaron acusar constitucionalmente a Víctor Pérez que había hecho mal su trabajo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió de que una vez declarada la admisibilidad en la Cámara de Diputados, esto produjo inmediatamente su salida del Ministerio del Interior. Él renunció por teléfono al presidente Sebastián Piñera. Este designó al exalcalde de Estación Central Rodrigo Delgado en su lugar y en una entrevista Carolina Goich dijo que había que ponderar el tema de la renuncia de Víctor Pérez para el tema de la acusación constitucional en el Senado. Y de ese modo inmediatamente Gabriel Asensio, que fue el diputado que acusó en la Cámara de Diputados a Víctor Pérez, declinó de hacer lo mismo en el Senado. Y finalmente la acusación constitucional fue rechazada en sus 3 capítulos por nuestros senadores, con diversos tipos de votos que fueron realmente extraños, como por ejemplo que Goich se abstuvo en los 3, por ejemplo Arboe rechazó las 3, Girardi tampoco votó a favor, en fin. El primer capítulo fue votado por 22 en contra, 17 a favor y 3 abstenciones. El segundo fue 23 votos en contra, 15 a favor y 4 abstenciones. Y el tercer capítulo fue de 14 votos a favor, 24 en contra y 4 abstenciones. Finalmente Víctor Pérez va a poder seguir ejerciendo cargos públicos y va a presentarse como presidente de la UDI en una elección que va a estar junto a Javier Macaya para dirimir quién va a ser el nuevo presidente de la Unión Demócrata Independiente. ¿Qué les parece esto de que se haya rechazado la acusación constitucional contra Víctor Pérez y que ahora vaya por la candidatura a presidente de un partido político? Don Disidente. Mira, a mí me parece una muy buena jugada por parte del exministro Pérez. Creo que es un buen político, se supo manejar bien. Se sabía que venía esta acusación constitucional, yo creo que él, antes que nosotros ya la tenía muchísimo más claro de lo que se venía. Entonces él tiene que mantener ahí su línea de trabajo político, lo cual puede que esto traiga un poquito más de respiro hacia los verdaderos valores de la UDI, porque estamos viendo que estos partidos políticos han perdido sus bases de fundamento. Entonces probablemente él quiera restablecer eso para enfrentar lo que se viene políticamente de aquí a un par de años más. No es menor la situación que está pasando el gobierno, ni tampoco la clase política, tan desprestigiada. Entonces yo creo que fue una buena jugada de él, antes de que el presidente le haya pedido su cargo, mejor que haya renunciado, y lo cual es muy bueno. Y creo que esto tú lo comentaste un tiempo, este es uno de los pocos ministros que renunció antes que Piñera lo echara. Entonces eso también le da un valor a él para evitar esa acusación, que por mi parte la encuentro injustificada, no tenía ningún sentido. El hombre tampoco pudo hacer su trabajo como ministro del Interior como corresponde, así es que creo que se supo manejar muy bien. Esa es mi apreciación. Creo que este periodo que hemos vivido, o sea, este último periodo presidencial, digamos, de Piñera, ha sido uno en el que donde más hemos tenido acusaciones constitucionales, creo yo, ¿no? Porque ¿Sí? al parecer Sí. la oposición lo único que quiere es degollar o meter a la guillotina, es como una santa inquisición Al que aparezca. al que aparezca, claro. Don Inmaduro, sus comentarios. Bueno, normalmente una persona podría decir que por el poco tiempo que estuvo el ministro Pérez ahí, ni siquiera se le puede decir ejerciendo su cargo, porque no pudo, básicamente. Esta acusación no habría tenido piso por ningún lado.
Sin embargo, con el caos político que hemos estado viviendo este último tiempo acá en el país, tanto político como social, es esperable cualquier cosa ya en la política. Ya no es algo así como... Nada es seguro ya. Entonces, yo me alegro que finalmente esto que haya ocurrido lo obvio en realidad, porque no tenía por ningún lado esta acusación llegar a puerto. Pero el problema persiste en el sentido de lo que mencionabas tú, Iracundo, que es justamente a quién pongan o a quién designen de aquí a que termine el periodo de Piñera, y probablemente cualquier presidente de derecha en el futuro va a pasar por lo mismo. Van a ser tratados por parte de la oposición de izquierda, va a ser tratado de ser bajado ese ministro de su cargo, y después le van a instaurar acusaciones, las típicas que siempre se les hacen, que son justamente esas acusaciones en las que más incurre la izquierda, porque por ejemplo por ahí Don Asta mencionaba el tema de que no se trataba de igual forma las manifestaciones ocurridas ya sea por el rechazo o por el apruebo, ¿cierto? Que no eran como tratadas de forma justa o igualitaria, y eso es obvio porque las manifestaciones son todas distintas, no todas son compuestas por el mismo tipo de gente, y no me refiero a clase social, sino que me refiero en términos de violencia. Hay manifestaciones que son muy violentas, hay manifestaciones pacíficas, eso se ha dado en nuestro país en múltiples ocasiones, por lo tanto obviamente que el despliegue de fuerza no va a ser equitativo, porque va a depender de justamente los componentes que tengan dichas manifestaciones. Por lo tanto, eso no tiene ningún sentido, hacer acusaciones de ese tipo. Así que no, en resumen, al igual que disidente ahí, me alegra que esto no haya tenido puerto, digamos. Claro, porque al final de cuentas, si esta acusación hubiese llegado a término, lo hubieran dejado inhabilitado para no sé, pues ejercer cualquier cargo público durante 5 años, me parece. Entonces, Sí, claro. yo creo que y postular, digamos, a la presidencia de la UDI, como lo está haciendo ahora. También. Claro, pues entonces, claro, la idea era inhabilitarlo, pues, y afortunadamente no se logró. Bueno, otra señal positiva con respecto a eso. Don Asta, usted me imagino que tiene comentarios. Una de pocas. Sí, pues lo que pasa es que analicemos someramente cada uno de los capítulos presentados. El primero trataba acerca de el asunto del paro de camioneros, que le exigían al ministro Pérez invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero hay muchas oportunidades en las cuales ellos no están conformes con eso. Entonces, como que palos porque bogas, palos porque no bogas. El segundo capítulo no tenía ningún sentido bajo mi punto de vista, porque se le achaca que hubo un tratamiento especial a las marchas del rechazo en contra del tratamiento que tuvo con las marchas del apruebo, y eso otra cosa que no tiene ningún sentido, porque es cosa de ver el comportamiento de las personas en cada una de esas marchas. Y a mí me llamó la atención de que ninguna persona de los que estaban allí parlamentando, digamos así, ningún parlamentario, es decir, ni senador ni diputado, aclaró ese tema. Entonces es una cosa que viene indignante, o sea, no fueron iguales las marchas del apruebo que las marchas del rechazo. No. Y aparte que el proceso constituyente, digamos así, o la votación esta, se generó en un ambiente de normalidad. Entonces, eso tiene que ser destacado. Y el tema de no establecer ese orden jerárquico en contra de los carabineros, digamos así, yo encuentro que tampoco tiene mucho sentido, porque la violencia, que entre comillas violencia, porque es fuerza, la que ejerce carabineros para establecer el orden público, o para restablecer, mejor dicho, el orden público, tiene que ser no proporcional, sino tiene que ser racional. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando se le dice de que la violencia es innecesaria y desproporcionada, no es eso un argumento válido. Es que la supuesta violencia innecesaria por parte de carabineros no fue hecha de modo racional. Pero eso tampoco es responsabilidad del ministro del Interior en cuestiones, ¿cómo se puede decir?, puntuales, sino esto tiene que ser un asunto que fuera de generalizado. Exacto. Claro, y no es sistemático, como señalan también, es el tema de los derechos humanos, que ese es otro error que cometen. Lo que pasa es que existen protocolos para controlar o no sé, por realizar ciertos procedimientos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes violencia excesiva de manera continua y tienes que ejercer esos protocolos de manera continua, a la vista de cualquier persona que tenga crítica, ojo crítico, va a ser sistemático, pero no es así, pues, o sea, es una respuesta, no es una ofensiva como lo pretenden catalogar.
Y el asunto este de no haber ejecutado la ley antibarricadas en contra de los camioneros, a mí me parece que los argumentos de muchos diputados se excedieron en el asunto de considerar, por ejemplo, prácticamente que fue una fiesta lo que hacían los camioneros en esta suerte de paro que tuvieron. Claro, pero y los tuvieron muchos niños, problemas. sí, pues y los otros niños cuando hacían asaditos y se ponían ahí a comerse la carne que se robaron y la asaban directamente encima de los mismos carros del supermercado con el que se la habían robado. Claro, Eso no es fiesta, po. Claro, Eso no O era lo una otro fiesta. que hicieron en La Serena cuando destruyeron el hotel Costa Real, tomándose el vino, celebrando, Claro. y cuando golpearon a los funcionarios que trabajan ahí, ancianos, que los maltrataron sin ningún pudor. Duele toda esta situación. Duele porque ha sido tan manipulado este tema de forma mediática y los medios de comunicación gigantes han generado toda esta, por así decirlo, un mito que la gente se lo está creyendo. Hasta el día de hoy se lo cree mucha gente y eso es grave. Entonces la fuerza no la pueden ejercer en este caso el Ministerio del Interior como corresponde porque tienes una horda linchadora mediática que te va a acusar de abuso de poder, que estás violando los derechos humanos y todas esas cosas a la larga se pagan caro. Claro, y ahí donde se ve claramente que la vara de medir es distinta según cuál es el sector que está manifestándose. Exacto. También cabe recalcar que todo esto es producto de un proyecto, digamos, a mi parecer por lo menos de ingeniería social que está ejerciendo la izquierda hace rato con estas acusaciones y digamos con establecer cosas que son muy abiertas al debate, pero ellos las establecen como hechos. O sea, para ellos son hechos. Entonces, eso es básicamente ingeniería social porque establece un piso de realidad, digamos, o de verdad, o en este caso de cuando se habla, por ejemplo, de lo que hablábamos de violencia por parte de carabineros, que es un hecho, que básicamente esa violencia es ¿cómo se llama? Al final de cuentas es necesaria. Sí. No, pero me refiero a que ellos dicen que estos casos, digamos, que son aislados, claramente, que han ocurrido, que son hechos Desproporcionados. sistemáticos. Entonces ellos lo establecen como un hecho, y eso es irrisorio. Pero lo que pasa es que ingeniería social. Sí, pues lo que pasa es que, como te comentaba yo, están viendo el efecto, lo están colocando como causalidad, están dando vuelta el relato, por eso es que se ve así. Pero bueno, y eso es culpa también de los medios de comunicación y también de la forma como ellos mismos lo plantean en sus redes sociales. Y tenemos que también tomar en cuenta de que todos estos parlamentarios de la oposición, digamos, para generalizarlos a todos, hacen uso continuo de las redes sociales para aprovechar y reforzar este tipo de mensajes. Entonces la gente está familiarizado con eso y eso es lo que queda al final. Ese es el gran problema y afortunadamente ese es el producto de la ingeniería social. Claro, pues y afortunadamente en este proceso que estábamos viendo no causó por lo menos ese efecto en las personas que votaron y se logró salvar la situación. Donasta, ¿algún comentario final para terminar? Claro, que tú señalaste que habían sido 9 acusaciones constitucionales las que se han presentado en todo este periodo del gobierno de Sebastián Piñera 2, digamos así. Sí. Solamente una llegó a puerto, que fue la del ex ministro Andrés Chadwick. Y hay que destacar de que son 7 que fueron directamente a acorralar al gobierno y 2 que fueron al Poder Judicial. Entonces es interesante de todas maneras. Y hay que ver si al ministro Briones le van a hacer una acusación constitucional, como pretendía Pamela Giles, por ejemplo, después de que se aprobó el asunto del 10% en la Cámara de Diputados. Interesante los tiempos que corren, a ver si hacen más acusaciones constitucionales en contra de los ministros del gobierno de Sebastián Piñera. Vamos a ver, porque esto todavía no termina. Bueno, para Proyecto Chile, esto ha sido Full de Haces. Suscríbase para más contenido como este.